Somos profesores del Colegio Nuevo Velázquez y, como ya hemos comentado, es un colegio especializado en alumnos con TDA o TDAH. Y en nuestra ponencia vamos a hablar sobre las estrategias, recursos y vivencias que utilizamos y experimentamos en el día a día en el colegio. Yo voy a comenzar concretamente en mi exposición hablando sobre las estrategias que manejamos, con la finalidad de que podáis utilizarlas en vuestras casas si convivís con chicos que tienen TDA o TDAH. Como ya todos sabemos, los chicos que tienen estos trastornos van a tener casi siempre dificultades a la hora de controlar su impulsividad, mantener su atención y ajustar su nivel de actividad. Por lo tanto, todas las estrategias que voy a comentar van a ir encaminadas en reducir estos problemas. Voy a comenzar hablando sobre una estrategia que ya se ha comentado anteriormente, que es la utilización de grupos reducidos. Nosotros, como hemos comentado antes, trabajamos con grupos como máximo de 15 alumnos por clase, lo que nos va a facilitar hacer un mejor control y seguimiento sobre cada alumno de manera individual y también sobre el grupo en su conjunto. Un alumno con TDA y TDAH necesita, como sabemos, un mayor control y seguimiento, y de esta forma vamos a conseguirlo de una manera relativamente sencilla. Con respecto a la segunda estrategia, voy a hablar sobre la distribución de los pupitres en las clases. Nosotros situamos a los chicos en filas de manera individual, de tal manera que vamos a conseguir que no se distraigan con compañeros y mantengan una mayor atención en el profesor. Si, por ejemplo, colocáramos a los alumnos situados por parejas, los alumnos tendrían una mayor facilidad para distraerse y, lógicamente, esto no es deseable. Por lo tanto, es muy importante que estén centrados en la actividad que están realizando y esto lo conseguimos de manera sencilla, situándoles claramente de manera individual. Con respecto a la siguiente estrategia que utilizamos, voy a hablar sobre la necesidad de colocar en la mesa solo el material que necesitan en cada momento. Es bueno acostumbrar a los chicos a que en la mesa tengan únicamente el material que necesitan en cada asignatura. De esta manera vamos a evitar distracciones innecesarias y van a seguir de una mejor manera el ritmo de la clase. Por ejemplo, algunas veces ocurre que se ve a los chicos jugando con el tipes, con el sacapuntas, y bueno, son situaciones que lógicamente les van a distraer, y si desde el principio de la clase les indicamos que solo tengan en la mesa el material necesario, por ejemplo, libro, cuaderno, bolígrafo y calculadora, vamos a evitar focos de distracción y van a seguir de una manera más eficiente la atención en el profesor. Con respecto a la siguiente estrategia que quiero comentar, voy a hablar sobre yo creo que necesidad de no situar a los alumnos cerca de ventanas y de la puerta. Como sabemos, los alumnos con TDA o TDAH tienen muchísima facilidad para distraerse. Entonces, si les situamos cerca de puertas o ventanas, van a tener un foco constante de distracción y, por lo tanto, este hecho va a ser indeseable. Es importante tener muy en cuenta esto porque muchas veces en el colegio nos ocurre que hay un alumno cerca de la puerta y está constantemente mirando, incluso cerrando, abriendo la puerta y es un problema. Por lo tanto, hay que tener cuidado y situar alumnos siempre que estén lo más alejados de la puerta y de las ventanas. Por supuesto, siempre en la medida en que se pueda, que algunas veces, lógicamente, no es sencillo. Voy a hablar a continuación sobre la quinta estrategia. En este caso voy a hablar sobre la formación de clases pautadas. Yo normalmente en mis clases, al principio de todo, suelo escribir en la pizarra un guión con los puntos que vamos a trabajar y les suelo comentar brevemente cómo vamos a desarrollarlos. También al principio de cada clase suelo hacer un resumen de los contenidos que vimos en las clases anteriores. De esta manera les va a resultar mucho más sencillo enlazar los contenidos que ya saben con los nuevos que vamos a comentar. De esta manera vamos a facilitar que sigan el ritmo de la clase, incluso aunque en algún momento puedan despistarse un poco. Bueno, la siguiente estrategia consiste en fomentar la participación activa en clase. Realmente una participación activa siempre es recomendable, pero es especialmente útil en chicos que tienen este tipo de trastornos. Por ejemplo, una estrategia que utilizo es preguntas de respuesta corta al principio de clase y durante la misma. De esta manera van a sentirse motivados y se van a ver como los verdaderos protagonistas de su aprendizaje. De esta manera también vamos a conseguir que mantengan el hilo de la clase durante un mayor tiempo. También me gustaría comentar que Berkeley, un prestigioso psiquiatra,
Recomienda esta estrategia y la verdad es que nosotros hemos comprobado que realmente funciona en las clases. Con respecto a la siguiente estrategia, voy a hablar ahora sobre el refuerzo positivo, que bajo mi punto de vista considero que es una de las más importantes a la hora de trabajar con este tipo de chicos. Es importante hacer que el alumno se sienta motivado y que se sienta bien consigo mismo, lógicamente siempre dentro de la medida en que se pueda. Por ejemplo, a través de preguntas que sabemos que van a responder bien, con esto conseguimos motivarle y que estén muy a gusto ellos consigo mismo. De tal manera que también, adicionalmente, en muchos casos vamos a reforzar el concepto que tienen los compañeros sobre este alumno. De esta forma, destacando las cosas buenas, vamos a conseguir incluso que el alumno quiera seguir participando en la clase. La siguiente estrategia, para mí también muy importante, es la utilización de la agenda durante la clase y también en casa. Nosotros, a principio de curso, entregamos a los alumnos una agenda y los profesores estamos muy pendientes de que rellenen en todo momento los deberes que se le van mandando, los trabajos y también las fechas importantes, por ejemplo, las fechas de los exámenes. También, adicionalmente, al final de cada jornada lectiva, enviamos a los padres un correo electrónico donde aparece la agenda de clase. ¿Y qué incluimos en esta agenda? Pues ahí aparecen los deberes que se han mandado en cada clase y también los contenidos que se han visto. ¿Qué conseguimos con esto? Pues con ello conseguimos facilitar que se organicen el tiempo de estudio en casa de una manera más eficiente y a los padres les damos la posibilidad de que controlen si sus hijos han hecho o no todas las tareas que tienen para cada día. Con respecto a la siguiente estrategia, voy a hablar sobre la presentación de los exámenes en nuestro colegio. Nosotros estructuramos los exámenes en partes claramente diferenciadas, de tal manera que en cada momento el alumno está centrado en la pregunta que está realizando y se olvida del resto. ¿Por qué hacemos esto? Pues porque los chicos que tienen déficit de atención tienen tendencia a mezclar las preguntas y por lo menos hay que intentar en la medida de lo posible que esto no ocurra. Es bueno que los exámenes estén pautados porque de esta forma vamos a conseguir que estén centrados y que no se desvíen, ¿vale? Muchas veces, cuando, por ejemplo, incluso las preguntas están bastante cerca en el folio, el alumno se aturulla y no sabe muy bien qué responder. Entonces, también es interesante situar las preguntas con un espacio adecuado para que ellos se puedan centrar en la que están haciendo y en ese momento no se bloqueen desviando la atención en las preguntas que tienen a su alrededor. De esta manera también vamos a conseguir que se organicen mejor el tiempo en casa, ¿vale? Porque otra estrategia que también utilizamos, en un primer momento no iba a comentarla, pero es que intentamos no poner demasiados exámenes en el mismo día. Como mucho, 2 y, en este caso, que no tengan una alta dificultad. ¿Por qué hacemos esto? Pues porque el alumno, cuando tiene varios exámenes en el mismo día, la tarde de antes que va a repasar, en ese caso, se puede bloquear y teniendo pocos exámenes de golpe vamos a conseguir que organice mejor su tiempo en casa. Entonces, yo considero que esta estrategia, que bueno, realmente yo creo que aplican la mayoría de los colegios, es fundamental en este tipo de alumnos, porque cuando tienen mucho que estudiar en poco tiempo, al final se bloquean y luego ocurre que incluso los exámenes se quedan en blanco a pesar de que han estudiado, ¿vale? Entonces, es importante intentar por lo menos que haya un examen cada día o si tiene que haber más de uno, que sean exámenes con no alta exigencia, por lo menos que, por ejemplo, no juntar matemáticas con lengua, ¿vale? Esto es bastante importante y yo creo que es imprescindible llevarlo a cabo. Bueno, la siguiente estrategia que quiero comentar es la utilización de exámenes adaptados. Siempre intentamos que los exámenes tengan el tiempo asignado e intentamos que no excedan los alumnos en el tiempo que les hemos dado. Sin embargo, si vemos que un alumno necesita más tiempo, normalmente se lo damos, siempre teniendo en cuenta las características específicas de cada alumno y la asignatura de la que se trate. También, si observamos que un alumno se bloquea en un examen, le damos la posibilidad de que lo continúe de forma oral o incluso en algunos casos dejamos que lo haga íntegramente mediante este procedimiento. Lógicamente, estas excepciones intentamos que no sean algo general, pero sí que es verdad que las utilizamos y lo consideramos necesario en ese momento. Y bueno, con este punto doy por finalizada la parte relativa a las estrategias que utilizamos en el colegio y a continuación voy a hablar sobre los beneficios que considero que pueden aportar a los estudiantes con TDA y TDAH la realización de actividades extraescolares. Bueno, en primer lugar voy a comentar algunas generalidades.
Bueno, cuando tenemos un hijo con TDA o TDAH, es muy importante elegir bien la actividad extraescolar y tenemos que marcarnos como principal objetivo mejorar su autoestima y el concepto que tiene sobre sí mismo. Este tipo de alumnos es importante tener en cuenta que se agotan antes que los alumnos que no tienen déficit de atención. Por lo tanto, es importante seleccionar bien esta actividad, ¿vale? Yo creo que este es un punto clave y porque muchas veces los padres que tenemos chicos con estas dificultades les apuntamos a actividades donde queremos que mejoren en algún aspecto. Y yo creo que al final lo más importante es potenciar lo que saben hacer bien. A continuación, voy a dividir las actividades extraescolares en 3 bloques. El primer bloque van a ser las deportivas, después hablaré de las artísticas y en un bloque final hablaré de las actividades académicas. Con respecto a las actividades deportivas, es importante tener en cuenta que un niño con TDAH, el ejercicio físico va a ser muy beneficioso, ya que le va a ayudar a liberar la energía que tiene acumulada durante todo el día y también va a mejorar su agilidad y su coordinación. También se van a desarrollar aspectos como la paciencia y el autocontrol y van a aprender además a trabajar en equipo, a controlar la frustración y el respeto hacia los demás. Hay mucha variedad de actividades deportivas y es fácil encontrar una en la que nuestros hijos encajen perfectamente. Con respecto a las actividades artísticas, quiero destacar que los chicos con déficit de atención, con o sin hiperactividad, suelen ser muy creativos y este tipo de actividades les ayudan a desarrollar esta creatividad que llevan dentro. Estas actividades van a potenciar aspectos como la imaginación y la reflexión y también van a mejorar en aspectos como la paciencia y el autocontrol. Además, van a desarrollar ciertos valores como, por ejemplo, son la perseverancia y la responsabilidad. Como ocurría también en las actividades deportivas, hay una gran variedad de actividades artísticas y es fácil encontrar una en la que encajen perfectamente, o sea que normalmente no suele ser muy complicada. Por último, para terminar este bloque, voy a hablar sobre las actividades académicas. Aquí vamos a incluir todas las actividades que tienen como finalidad reforzar las actividades académicas en las que los alumnos tienen ciertas dificultades. Y es verdad que normalmente van asociadas a alguna de las asignaturas del colegio. Cuando se apunta a un hijo a este tipo de actividades hay que tener cuidado porque se corre el riesgo de que no les sirva para desfogarse y que no libere esa energía negativa que tiene acumulada. Por tanto, es importante, y esta es mi principal recomendación, que vayan acompañadas de una de las actividades de las que he comentado anteriormente. Con este punto doy por finalizada la parte correspondiente a las actividades extraescolares y me gustaría a continuación dar una breve pincelada sobre una actividad extraescolar de la que he sido profesor y monitor durante muchos años. Esta actividad es el ajedrez. Así que voy a comentaros muy brevemente algunas pinceladas sobre los beneficios que yo he observado. Durante los años que estuve dando clase de ajedrez, fueron bastantes años, aproximadamente 7 o 8, estuve trabajando con chicos de muy diversas características y edades. Las edades aproximadamente estaban comprendidas entre 5 y 16 años. Y también trabajé con varios alumnos que tenían TDAH. Y simplemente quiero dar unas breves pinceladas sobre algunos beneficios que observé bajo mi experiencia. Pude observar que se mejoraban aspectos como la concentración y la tolerancia a la frustración, y también mejoraban la memoria y la capacidad de cálculo. También estos alumnos tenían mejoría a la hora de mantener la atención, a la hora de tener disciplina y el comportamiento general incluso. Y durante las clases observaba que mejoraba su control de la impulsividad, ¿de acuerdo? Y bueno, a modo de resumen, decir que esta actividad considero que ya por sí misma puede aportar beneficios a chicos con estos problemas. Sin embargo, si incluso la combinamos con una actividad de las anteriores, creo que los beneficios pueden verse incrementados exponencialmente. Y por mi parte, esta ha sido mi exposición. Voy a ceder la palabra a mi compañero Miguel, que va a hablar sobre algunas estrategias y vivencias que utiliza y que ha experimentado en una de las asignaturas que imparte en el colegio. Muchas gracias. Yo voy a hablar, como ven en la pantalla, sobre la enseñanza del inglés en alumnos con dislexia y TDAH. El aprendizaje de una lengua extranjera como el inglés requiere una serie de capacidades o habilidades muy concretas, como la atención y la memoria, las cuales están relacionadas con los problemas de aprendizaje de los alumnos de nuestro centro, el Colegio Nuevo Velázquez. Desde el colegio trabajamos con nuestros alumnos con todas las herramientas a nuestra disposición,
así como también nos actualizamos constantemente para optimizar los recursos existentes. Parte de esta actualización es la búsqueda e innovación en referencia a los últimos estudios relativos a los problemas de aprendizaje. Desde esta búsqueda por la mejora e innovación, pondremos el punto de mira en una serie de pruebas que fueron realizadas sobre el aprendizaje en inglés entre los alumnos de educación secundaria en Madrid. El objetivo de estas pruebas era determinar el mejor método para el aprendizaje de nuevo vocabulario en lengua inglesa para los alumnos con y sin problemas de aprendizaje. La tarea fue llevada a cabo entre estudiantes de primer a cuarto curso de educación secundaria y consistió en comprobar si recordaban una serie de palabras al final de una clase y tras 4, 7 y 15 días. La tarea llevada a cabo resultó muy interesante, sobre todo para estudiantes con problemas de aprendizaje como es la dislexia y el TDAH, ya que permitió observar y analizar el método más óptimo para su aprendizaje. En cuanto a la tarea, esta se dividió en 3 grupos diferentes, de 4, 6 y 10 palabras. Se utilizaron palabras que, aunque en algún caso pudiesen conocer los alumnos por pertenecer a la vida diaria, fuesen en su mayoría palabras consideradas nuevas o poco conocidas dentro de su conocimiento del léxico en inglés. Se incluyó la variable de tipo de presentación del vocabulario, es decir, para todos los cursos se utilizó el método de traducción, pero para los cursos de tercero y cuarto se decidió establecer 2 grupos distintos para analizar y comparar este primer método con el método directo, mostrando un segundo grupo un dibujo del elemento a recordar con todas las partes señaladas junto a la palabra en inglés a la que correspondía. La utilización de 2 métodos distintos en los grupos de tercero y cuarto es muy interesante de cara a analizar y estudiar qué método es más eficaz en este tipo de estudiantes a la hora de memorizar y fijar un contenido, ya que los estudios existentes subrayaban el uso de métodos visuales como los más óptimos en el aprendizaje de alumnos con dislexia y TDAH. En cuanto a los resultados de la tarea, estos fueron muy claros y concluyentes desde su inicio hasta el final. Tras realizar la tarea, se pudieron observar las siguientes conclusiones a partir de los resultados obtenidos. Un primer grupo de 4 palabras se puede observar cómo, de forma casi general, el número de palabras recordadas se va reduciendo según pasa el tiempo, entre el primer y el último día, con la excepción del grupo de cuarto de ESO con la propuesta visual. Destacan los resultados obtenidos para los grupos de tercero y cuarto de la ESO que realizaron su prueba con el método visual en vez del método de traducción. Si los comparamos con los resultados de tercero y cuarto que utilizaron el método de traducción, podemos observar cómo estos son superiores de una forma muy clara, por lo que se demuestra que el estímulo visual favorece la retención de información y el aprendizaje en alumnos con dislexia y TDAH. En cuanto al segundo grupo, de 6 palabras, podemos observar unos resultados muy similares a los del primer grupo, con unos resultados que van reduciéndose conforme va transcurriendo el tiempo y que son claramente superiores en los grupos que recibieron la información de forma visual en vez de mediante la traducción. Por lo que respecta al tercer y último grupo, de 10 palabras, podemos observar que los resultados generales tienden a ser similares, así como el mantenimiento de los mismos en comparación con los grupos de 4 y 6 palabras. Del análisis de los resultados de los 3 grupos de palabras se puede observar cómo la memoria a corto plazo obtiene unos resultados superiores en comparación con la memoria a medio y largo plazo. Pero si analizamos los resultados en su conjunto, podemos observar cómo la memoria a largo plazo tiende a mantener o incluso a mejorar los resultados obtenidos en la memoria a medio plazo. Además, se puede observar una mejora cuantitativa de los resultados en los alumnos que recibieron la información de forma visual y no por el método de traducción, por lo que se podría extrapolar que el uso de este tipo de métodos de enseñanza en alumnos con dislexia y TDAH es más efectivo y mejoraría tanto su capacidad a la hora de memorizar como su aprendizaje en la asignatura de inglés. Tras las conclusiones expuestas sobre la tarea, desde el Colegio Nuevo Velázquez nos planteamos cómo poder aplicar estos resultados al aprendizaje de la asignatura de inglés y a nuestra metodología. Esta metodología incluye los siguientes puntos. En cuanto a las clases, aunque el currículo de la asignatura de inglés se divide en varias habilidades, desde el Colegio Nuevo Velázquez nos centramos más en la parte teórica que en la parte práctica, ya que es ahí donde nuestros alumnos muestran dificultades por sus problemas de aprendizaje. Esta parte teórica se corresponde con los contenidos léxicos y gramaticales de la asignatura.
Ambas partes se trabajan desde dos aspectos muy concretos, el visual y la capacidad de concentrar información. Además, se hace mucho hincapié en el aspecto oral de la explicación en clase y en la individualización a la hora de explicar y exponer los contenidos léxicos y gramaticales. Para ello, hacemos un uso muy específico de la pizarra, así como a la hora de dar los contenidos mediante apuntes en el caso de la asignatura de inglés. En cuanto a los contenidos léxicos, son trabajados tanto desde el método de traducción como el visual, ya que debido a los problemas de aprendizaje, a esa variedad que presentan nuestros alumnos, debemos contemplar la mayor variedad de métodos posible para determinar cuál de ellos se adapta mejor a cada situación individual. El método de traducción, consistente en trabajar con ellos el vocabulario para que tengan una base escrita de la cual poder realizar el posterior estudio, se combina con el método visual aportado por la editorial Pearson, con una presentación visual de los contenidos léxicos y ejercicios que se apoyan en este mismo método visual para favorecer el aprendizaje de los alumnos. Por lo que respecta a los contenidos gramaticales, los apuntes son aportados por el propio profesor, que previamente los ha resumido y esquematizado de forma que sean lo más reducidos posibles de cara al estudio posterior de los alumnos, intentando siempre disminuir en todo lo posible el volumen de los mismos para poder favorecer el estudio del resto de materias. En cuanto a los ejercicios realizados en clase, estos también se adaptan a los problemas de aprendizaje de nuestros alumnos, ya que trabajamos ejercicios que se centren en la adquisición de contenidos y eviten tareas repetitivas que favorezcan la atención de los propios alumnos. Desde el Colegio Nuevo Velázquez, el Departamento de Inglés trabaja con la editorial Pearson, que proporciona toda una serie de ejercicios y niveles dentro de cada curso y unidad que permite seleccionar los ejercicios más adecuados al tipo de alumnado con el que se trabaje. Este tipo de ejercicios, de elección múltiple, de completar con una palabra o de la selección de un verbo y su posterior conjugación, mejoran los resultados en cuanto al aprendizaje de los contenidos en comparación con otras editoriales, ya que se evitan ejercicios del tipo de realización de frases completas y largas de forma reiterativa, lo que favorece no solo la pérdida de atención por parte de alumnos con TDAH, sino que además también favorece la aparición de mayores errores de escritura en los alumnos con dislexia. En cuanto a los exámenes, la propia editorial nos aporta toda una serie de ejercicios de evaluación modificables para su mejor adaptación al tipo de alumno que se tenga. Todo esto permite que el profesorado pueda trabajar tanto de forma individual como grupal estos ejercicios de evaluación, para asegurarse que los alumnos aprenden los contenidos exigidos desde el currículo de la asignatura. Los tipos de ejercicios son similares a los trabajados en clase para poder favorecer que los alumnos reconozcan los tipos de ejercicio y les resulten familiares, lo que suele producir unos mejores resultados al no enfrentarse a una tipología nueva de ejercicios que aparezcan únicamente en los exámenes. También se leen los enunciados en voz alta, así también como los enunciados suelen ser cortos, para evitar, por un lado, la distracción de los alumnos, además del no entendimiento de los mismos por ser demasiado largos o complejos. Además, el profesor va avisando del tiempo transcurrido durante el examen para favorecer una mejor gestión del tiempo por parte de los alumnos, ya que una característica de los alumnos con TDAH es precisamente esa mala gestión del tiempo durante la realización de los exámenes. Por último, desde el Colegio Nuevo Velázquez, el profesorado tiene una formación continuada que se materializa en la realización de cursos especializados en materia TDAH y dislexia durante el curso. Estos cursos, de carácter variado, tratan de mejorar la formación del profesorado de cara a su repercusión en una mejora del aprendizaje de sus propios alumnos. En los últimos años, los cursos que han sido impartidos tratan temas tan variados como el aprendizaje y servicio, la neurodidáctica o la disciplina positiva. A modo de conclusión, aunque en otros estudios realizados existen aspectos personales en el aprendizaje del inglés como lengua extranjera, tales como la inteligencia, la actitud, la edad, la motivación o la personalidad, también se deben considerar otro tipo de elementos como la atención, la asociación y la repetición. Se ha demostrado que la codificación de la información verbal en forma de imágenes visuales refuerza el aprendizaje y para los alumnos con dislexia y TDAH hay que hacer el proceso de enseñanza-aprendizaje multisensorial. Alumnos y profesores deben usar tantos sentidos como les sea posible. En el caso del Colegio Nuevo Velázquez,
El Departamento de Inglés destaca la práctica del método visual, junto con otra serie de métodos, para una mejora del aprendizaje de sus alumnos. El profesorado gestiona y adapta toda una serie de ejercicios y de herramientas para que los alumnos con problemas de aprendizaje, como TDAH o dislexia, puedan desarrollar y aprender sin ningún tipo de problema el currículo de la materia junto con todos sus contenidos. Muchas gracias.